Hola, buenas noches. En el mundo permanentemente se están sucediendo cortocircuitos en los escenarios políticos donde la democracia siempre había sido sólida. Situaciones inéditas, situaciones insólitas están provocando los cortocircuitos de las políticas, deteriorando democracias. En Israel, por primera vez en su historia, se conforma un gobierno fundamentalista, un gobierno que parece decidido a reemplazar la democracia que está desde el origen por una suerte de teocracia manejada por una pandilla de fanáticos expansionistas. Netanyahu había encabezado siempre gobiernos de derecha dura, pero este gobierno que encabeza es el más extremista de todos los gobiernos que ha tenido Israel. Y en Estados Unidos se da esta situación insólita, por primera vez en su historia, por primera vez en 234 años de existencia del Congreso norteamericano, es destituido un speaker, o sea, un presidente de la Cámara de Representantes. Nunca antes había ocurrido. Hubo intentos de mociones de censura para destituir presidentes de la Cámara Baja, pero nunca se habían producido. En 1910, Joseph Cannon era el presidente de la Cámara de Representantes, un miembro del Partido Republicano. Intentaron una moción de censura contra él, pero en la votación pudo sobrevivir en el cargo. De hecho, Joseph Cannon fue uno de los que más tiempo condujo la Cámara Baja del Capitolio. En el 2015 se dio otro caso. John Boehner era el presidente de la Cámara de Representantes, también del Partido Republicano, uno de los tipos que más había apoyado la descabellada invasión a Irak de la administración de Bush hijo, uno de los que más había obstruido la aplicación de políticas medioambientales para tratar al menos de frenar el calentamiento global. O sea, un conservador durísimo, John Boehner, pero miembros de su propio partido en una trifulca interna en el 2015 intentaron una moción de censura. Pero antes de la votación, Boehner renunció. Por eso nunca se había dado, en 234 años de historia, una destitución de un speaker, de un titular de la Cámara Baja. Ocurrió por primera vez en la historia. Kevin McCarthy, que había logrado muy dificultosamente llegar a presidir la Cámara Baja, Kevin McCarthy es un trumpista, o sea, un conservador partidario de Donald Trump, 15 votaciones debió atravesar hasta que logró convertirse en presidente de la Cámara Baja. Pero ahora, por haber negociado con los demócratas y haber llegado a un acuerdo para subir el techo de la deuda, cosa de evitar el shutdown, o sea, el cierre del gobierno cuando no hay un acuerdo sobre presupuestos, por haber llegado a ese acuerdo, un acuerdo módico, dejaba de lado la ayuda masiva a Ucrania, era solo temporal, era un acuerdo de subir el techo de la deuda, pero hasta mediados de noviembre, después hay que sentarse a negociar de nuevo. Por ese acuerdo tan módico, el ala más fanática de la bancada republicana mocionó destituirlo. Lo más curioso es que los demócratas aceptaron esa moción y en la votación votaron en contra y lo destituyeron a Kevin McCarthy. ¿Qué dejó a la vista? Este insólito acontecimiento en la política norteamericana. Por un lado, dejó a la vista que en el Partido Republicano ya no hay moderados, son todos extremistas. Hoy por hoy los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, los legisladores norteamericanos se dividen en los ultratrampistas y los recontra-ultratrampistas. O sea, unos son ultraconservadores, los otros son recontra-ultraconservadores, lo que no hay es moderado. Siempre hubo liderazgos duros, conservadurismos casi extremos.
Barry Goldwater en la década del 60, el hombre que compitió y perdió la elección contra Lyndon B. Johnson en la década del 60, Newt Gingrich en la década de los 90, que fue el azote contra el gobierno de Bill Clinton como titular de la Cámara de Representantes, precisamente, la irrupción del Tea Party, un ala ultraderechista, ultraconservadora, de lo más oscurantista durante el gobierno de Barack Obama para atormentar, para perturbar permanentemente la administración demócrata que presidió Barack Obama. Siempre hubo un sector extremista, pero estaban las alas moderadas, con grandes figuras, próceres vivientes como John McCain, el senador por Arizona, figuras respetables como Mitt Romney, por ejemplo. Hoy no existe ala moderada en el Partido Republicano. Están los ultraconservadores y los recontra ultraconservadores, ¿no? Y este cortocircuito, ¿no?, que dejó a la vista, por otro lado, la nulidad del Partido Demócrata. O sea, los recontra ultraconservadores, por moderados y por haber negociado y acordado con los demócratas, lo pusieron en el paredón de fusilamiento político, y los demócratas cargaron el fusil y lo fusilaron. O sea, se prestaron a ese fusilamiento político. Es incomprensible. O sea, ejecutaron políticamente a un speaker, ¿no?, porque había negociado con ellos y se había entendido con ellos. La dimensión del absurdo en la política norteamericana. Y venimos hacia la América del Sur y encontramos que en Bolivia el presidente del país acaba de ser echado de su partido. El movimiento al socialismo, que fue hasta estos días el partido oficialista, porque era el partido del presidente en funciones, de Luis Arce, lo echó a Luis Arce, lo expulsó del partido. Este es un hecho insólito. El movimiento al socialismo, más conocido por su sigla, el MAS, tiene ya muchos años y mucho peso. Era un partido de los más importantes de América Latina y ahora creo que inexorablemente se va a partir, se va a dividir. Se ha echado a uno de sus líderes, que es Luis Alberto Arce. El MAS nació en la década de los 90, 1996, 1997, se debe haber formado. Fue la creación del brazo político de lo que era el movimiento cocalero, particularmente fuerte en la región del Chapare, donde nace el liderazgo de Evo Morales. El MAS llega al poder en el 2005 y tiene una serie de exitosos gobiernos encabezados por Evo Morales, pero la clave de aquellos éxitos de Evo Morales con sus gobiernos, por lo menos sus dos primeros gobiernos, era su ministro de Economía, y el ministro de Economía era Luis Arce. O sea, Arce no es un personaje anecdótico, periférico en la política boliviana y en el MAS. No, es central. Él fue el ministro de Economía que creó el músculo más fuerte de los gobiernos de Evo Morales, que fue la economía, con un crecimiento económico sostenido e importantísimo. Luego del pequeño interregno, la caída de Evo Morales, el gobierno interino de Janine Áñez, viene la elección y esta vez gana Luis Arce y es presidente. Pero Evo Morales estuvo todo el tiempo superponiéndosele en el poder, todo el tiempo estuvo queriendo tratar a Luis Arce, ahora presidente, como si siguiera siendo un ministro de un gobierno que él encabeza. Esa superposición, por supuesto, terminó en este choque de planetas que genera la insólita situación en la cual el partido oficialista expulsa nada menos que a quien está ocupando el cargo de presidente de la nación. En este marco de un mundo con cortocircuitos en los escenarios políticos de democracias que visiblemente se están deteriorando, hay que entender también lo que está ocurriendo en la política argentina. Pero eso lo vamos a explicar en una próxima página.